A ver, ¿dónde se dibuja la línea exacta entre la seguridad de todos y la libertad de cada uno? Es una pregunta importantísima, y la respuesta, o al menos gran parte de ella, está en un concepto clave que le pone límites al poder de la policía. Vamos a desmenuzar qué es exactamente. Y aquí está la pregunta del millón, la que seguro ha pasado por la mente de muchos. ¿Es legal que un policía detenga a alguien nada más porque se ve sospechoso o porque tuvo una corazonada? Vamos a ver qué dice la ley y, sobre todo, qué ha dicho nuestra Suprema Corte al respecto. ¿A quién no le ha pasado, verdad? Sentir ese pequeño nudo en el estómago cuando una patrulla se acerca. Es un momento que inevitablemente nos llena de preguntas. Y en esos segundos, la cabeza da 1000 vueltas. ¿Qué está permitido que haga el oficial? ¿Qué se puede hacer uno? La confusión es totalmente normal, pero justo por eso es súper importante conocer las reglas del juego. Y aquí, ojo, porque esta es la base de todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dejado clarísimo. Las detenciones arbitrarias, esas que se basan en la nada, son inconstitucionales. Siempre tiene que haber una justificación mínima. Pero bueno, ¿qué es exactamente esa justificación mínima? Y aquí es donde entra el concepto clave de todo esto, la famosa sospecha razonable. Este es el estándar, el filtro legal que nos ayuda a separar una acción policial que sí es válida de una que de plano no lo es. Y la clave es que no se trata de intuición, se trata de hechos. Fíjense bien en esta división porque es muy clara. Del lado izquierdo tenemos todo lo que no se vale. Juzgar por la apariencia, la ropa, si alguien tiene tatuajes, si se pone nervioso o si el oficial sintió algo. Del lado derecho está lo que sí cuenta. Hechos concretos, conductas que se pueden ver y describir, información que se puede verificar. El punto central es la objetividad. Y bueno, esta es la definición formal que nos da la Suprema Corte, pero quédense con estas palabras: hechos y circunstancias objetivas y acreditable empíricamente. O sea que la policía tiene que poder explicar con peras y manzanas qué vio o qué escuchó para justificar la revisión. No basta con un simple "me pareció sospechoso". Esta frase de verdad lo resume a la perfección. El foco siempre tiene que estar en las acciones, en el comportamiento de la persona, no en quién es o cómo se ve. Y esto es fundamental para evitar actos de discriminación. Pero bueno, ¿de dónde salió todo esto? Este estándar no es algo que se inventaron de un día para otro, ¿eh? Fue la propia Suprema Corte la que, a través de sus decisiones, fue construyendo este marco legal, por un lado, para protegernos de la arbitrariedad y, por otro, para darle herramientas claras a la policía. La historia de este concepto es súper interesante. De hecho, nace en Estados Unidos, con un caso muy famoso llamado Terry contra Ohio. Aquí en México, nuestro artículo 16 de la Constitución ya nos protegía de actos de molestia sin justificación, pero fue hasta el 2014 que la Suprema Corte adoptó formalmente este estándar y lo definió con todas sus letras para nuestro sistema de justicia. Entonces, el objetivo es como una balanza. Por un lado, le da a la policía una herramienta legítima para poder actuar y prevenir delitos. Y por el otro, nos da un escudo a los ciudadanos para protegernos de abusos y de detenciones que no tienen razón de ser. Es un equilibrio muy delicado, pero necesario. Pero bueno, ya basta de teoría, vámonos a la práctica, que es donde se entiende todo mejor. Los casos que ha resuelto la Corte nos dan los ejemplos más claros para ver la diferencia entre lo que sí se vale y lo que no. Vamos a empezar con un escenario en el que se determinó que la actuación de la policía sí fue válida. La palabra clave aquí es verificación. En este caso, lo que pasó fue que la policía recibió una denuncia anónima. Pero ojo aquí, no actuaron solo con eso. Fueron hasta el lugar y con sus propios ojos confirmaron que ahí estaba una persona que encajaba perfectamente con la descripción tan detallada que les habían dado. O sea, la denuncia solita no era suficiente, fue el hecho de corroborarla objetivamente en el sitio lo que hizo válida la sospecha razonable. Ahora vámonos al otro extremo, a un escenario donde la Corte dijo: no, esto no es suficiente para justificar una revisión. Y esto es importantísimo. A ver, seamos sinceros, ponerse nervioso frente a la autoridad es una reacción humana súper normal. Y negarse una revisión que no está justificada es de hecho ejercer un derecho. La Corte ha sido muy clara en que estas actitudes, por sí solas, no son una sospecha razonable. El oficial no puede basar su actuar en una percepción subjetiva del carácter de alguien. Ok, regresemos a otro ejemplo donde la sospecha sí fue válida, pero esta vez basándose únicamente en la conducta de la persona sin que hubiera una denuncia antes. Esto ilustra la diferencia de una manera genial. Imagínense la escena. No se trata de que el conductor se viera nervioso. Se trata de que hizo una serie de maniobras raras, evasivas e incluso ilegales, una tras otra. Cualquiera que viera eso pensaría que algo raro está pasando. Esos son
justamente los hechos objetivos y que se pueden demostrar que la ley exige. Ok, entonces, ya existe una sospecha razonable que justifica un control preventivo. Pero, ¿cómo se pasa de ahí a una detención formal? Bueno, pues es un proceso que tiene pasos muy claros y, por supuesto, derechos que hay que conocer. Es como una cadenita, paso a paso. Todo empieza con la sospecha razonable bien fundada en hechos. Eso permite que se haga una revisión superficial. Si durante esa revisión, que es legal, se encuentra la evidencia de un delito, pensemos en un arma, drogas, algo robado, la situación cambia por completo. En ese preciso instante se configura lo que se llama un delito en flagrancia, y entonces la detención se vuelve totalmente legal. Pero, y este es un pero enorme. Si el primer paso fue ilegal, o sea, si nunca hubo una sospecha razonable válida desde el principio, todo lo que viene después se contamina. Es como el efecto dominó. Las pruebas que se obtienen en una revisión ilegal no se pueden usar en un juicio y la detención se invalida. Por eso es tan importante que las reglas se sigan desde el inicio. Y si se llega al punto de una detención, es vital conocer los derechos básicos que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, el derecho a avisarle a alguien, a hablar en privado con un abogado, a recibir un trato digno. Estos no son favores, son garantías fundamentales. Entender bien qué es y qué no es una sospecha razonable nos da poder como ciudadanos. Permite exigir que la autoridad justifique lo que hace con hechos y no con prejuicios. Y esto nos deja con una reflexión final. Ahora que sabemos todo esto, ¿cómo cambia nuestra percepción de ese delicado equilibrio entre la necesidad de seguridad y el derecho fundamental a la libertad?